Hola a todos, bienvenidos de nuevo acá a mi podcast, a mi canal de YouTube, los que me están viendo. Soy Patri Cano, profesora de yoga, guía holística en transformación y también una eterna aprendiz en este camino espiritual. Bueno, espero que todos estén muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes cómo reconocer en qué camino estoy. Siempre todo lo que les comparto es de acuerdo a mi visión, a mi experiencia, como yo lo he vivido, como yo he transitado este camino. Entonces, para mí, nosotros vinimos a transitar dos caminos, en sí son tres porque uno de ellos está en el medio de esos dos. Está el camino de la inconsciencia, el camino de la sombra, el camino del ego. Que también es llamado el camino del sufrimiento, el camino de la ignorancia, el camino de la ilusión. Ya les voy a explicar cada uno. Luego está el camino de retorno a qué? Retorno a la esencia, retorno al alma, retorno a nuestro espíritu luz, retorno a la luz. Y luego está el camino de la luz, de transitar el camino de la luz, el camino de las virtudes. En el primer camino, que es el camino de la inconsciencia, el camino de las desvirtudes, empezamos a transitar ese camino más o menos después de nuestra adolescencia, cuando ya hemos desarrollado nuestro ego, nuestra personalidad, cuando ya estamos identificados con esa personalidad, con el yo. Así que empezamos a servirle al yo, empezamos a vivir desde nuestros deseos más bajos, desde nuestros impulsos primarios. Y a transitar ese camino de las desvirtudes. ¿Por qué es el camino de las desvirtudes? Porque empezamos a servirle al yo, a mi mente, al ego, a todo lo que yo quiero de afuera es todo para mí. Es qué le puedo obtener yo, qué puedo obtener yo de esta persona, qué me puede dar el mundo a mí. Esto lo quiero para mí porque yo creo que esto me va a hacer feliz, esto me va a dar valor, esto me va a hacer más importante y yo quiero ser mejor que todos y me quiero casar porque eso me da un estatus y quiero tener hijos porque eso me va a realizar, quiero tener logros porque eso me va a ser importante, quiero tener riquezas porque eso me va a dar un valor y a todo le quiero sacar un provecho. De alguna manera también empezamos a vivir a satisfacer esos deseos más bajos, que es la gula, es la vanidad, es esa necesidad todo el tiempo de acumular, de tener, siempre tener, de compararme, siempre es sirviéndole al yo, o sea, le sirvo al yo que todo lo que hago sea para mí, es siempre para mí, todo es qué le quito al mundo para mí, qué hago para mí, qué hago esto para cada vez más yo sentirme más importante y buscar esa felicidad que tanto y tanto busco. ¿Por qué es el camino del sufrimiento? Porque cuando vamos transitando ese camino también elegimos desde la inconsciencia, entonces elegimos desde esos impulsos bajos que son nuestros centros bajos y eso nos lleva a consecuencias que a lo mejor no son las más bonitas para nuestra vida y también empezamos a transitar ese camino de las desvirtudes porque al servirle solo al yo me vuelvo una persona egoísta, solo pienso en mí. Y a lo mejor muchas personas dirán, pero yo también pienso en las otras personas, sí. Pero si nos ponemos a observar, en realidad en ese camino, como estoy tan identificado con mi ego, mi objetivo siempre es algo que me haga a mí sentirme bien, me haga sentirme feliz, me haga sentirme lleno, me haga sentir seguro en mi vida. Así que siempre le estoy sirviendo al ser y y como estoy viviendo desde esas desvirtudes, eso nos hace personas egoístas, que siempre inflamos tanto nuestro ego que queremos pasar por encima de los demás, que siempre estamos compitiendo, todo lo que quiero siempre es para mí, para mi bien, para sentirme bien. Y así que en realidad estamos en una eterna búsqueda y como estamos satisfaciendo nuestros placeres cada vez más, nos pide más y más y más porque
es como algo inagotable, o sea, siempre va a haber un vacío y ese mismo vacío, eso que estamos buscando en realidad, nada ni nadie lo va a llenar. No lo va, porque ese vacío es el vacío que tenemos de nosotros mismos, es la desconexión con nuestra alma, con lo sagrado en nosotros, con lo divino de nosotros. Entonces siempre estamos buscando afuera, creyendo que algo o alguien me va a dar eso. Lo hacemos inconscientemente porque estamos en la búsqueda de algo. Ese es el camino de la sombra, ese es el camino de las desvirtudes. Ahora llega un momento de nuestra vida que nos hace ir hacia adentro, que ese sería el camino de retorno. Muchas veces, para muchas personas, hay un quiebre en su vida, sea por una depresión, por un problema muy fuerte que tuvieron, o por una enfermedad, o pasan por una crisis muy, muy dura y es como que la vida los sacude tan fuerte que hacen un pare y se dan cuenta que hay algo más allá, que no pueden seguir viviendo así, o no necesariamente hay ese quiebre, ese sacudón de la vida, sino que escuchan ese llamado, el llamado de su alma, el llamado de Dios, como lo quieras llamar, el llamado de algo más grande, el llamado de lo sagrado. Y se empiezan a hacer preguntas o sienten un vacío existencial muy grande y dicen, yo ya no quiero vivir más así, tengo mi vida, estoy cansada, estoy cansado, o hay algo que tengo que hacer por mí. Así que en ese momento, al escuchar ese llamado, sea porque simplemente fue un momento de reflexión o porque se dieron cuenta que deben de hacer un cambio en sus vidas, o porque algo muy fuerte les sacudió la vida, no tenemos que esperar a que pase ese quiebre, o sea, no tenemos que esperar a que sea tan fuerte el sacudón o que pasar por una crisis para iniciar un cambio. No hay que esperar, el sufrimiento no es necesario y no tenemos que esperar a llegar a eso, pero para muchas personas sucede de esa forma. Así que ya cuando escuchamos ese llamado, empezamos ese despertar espiritual y ahí es cuando vamos al camino de retorno. En ese camino de retorno es cuando empezamos esa mirada hacia adentro, dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a hacernos cargo de nuestro interior. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta esas emociones que están ahí retenidas, que han estado ahí estancadas, que dominan mi vida, de pronto la ira, el miedo, la inseguridad, los celos, todo eso, a darme cuenta de mis pensamientos negativos o a darme cuenta de mi energía. Todo eso lo empezamos a dar cuenta porque empieza a llegar información a nuestra vida, es como el universo empieza a dar esas sincronicidades para empezar a tener esa información. Y como ya tuvimos el llamado espiritual, empezamos a retornar hacia de nuevo hacia la luz, hacia el encuentro con nuestra esencia, pero para llegar ahí tenemos que despojarnos de esa cantidad de capas que nos hemos creado inconscientemente en el camino de la sombra, en el camino del ego. Así que cuando iniciamos ya el camino de retorno, se empieza a desmoronar el ego, es cuando dicen la muerte del ego. La muerte del ego es más que empezar a disolver a tu viejo yo y te das cuenta que se empiezan a derrumbar esas creencias que ya te das cuenta que ya no te sirven en tu vida, son creencias limitantes, esa forma de pensar que de pronto era una forma de pensar muy negativa o aspectos tuyos que no eran tan positivos. Entonces, en ese camino de retorno, tu ego se empieza a desmoronar porque hay un movimiento interno. La idea es que en el camino de retorno empecemos a transformar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía, nuestra vibración y empecemos a elevar nuestro ser para que cada vez más lleguemos a ese encuentro con nuestro real ser, que es nuestro, digamos, como lo sagrado en nosotros. En ese camino de retorno, como hay ese movimiento interno, también hay un movimiento externo. Entonces empezamos a ver que como se está derrumbando mi ego, también se derrumban muchas cosas en mi exterior, en mi realidad. Y se empiezan de pronto a disolver o a separar relaciones, trabajo, incluso el cuerpo físico puede manifestarse con algún tipo de molestia. Es una manera de sacar eso que tú estás sacando.
Entonces de pronto cambias de trabajo o cambias de casa o ya no te entiendes con las personas con las que vivías o ya no conectas con una cantidad de personas con las que antes conectabas. Es porque como ya está sucediendo esa muerte del ego, o sea, se está desmoronando, todo lo que se desmorona afuera es porque estaba conectado con esa parte de tu ego. Entonces, si el ego se está desmoronando, se está muriendo, lo que estaba conectado desde el ego también se empieza a desmoronar en tu realidad. Y ahí sentimos como que todo se está poniendo peor, como que, ay no, ahora antes todo está más difícil. Pareciera que en vez de en este camino de retorno, cuando ya empiezo a tener este despertar espiritual, pensamos que ya todo se va a iluminar y se va a poner muy bonito, a veces se mueve todo, pasa todo lo contrario, o sea, se mueve mucho, pero en realidad ese desorden es porque es para un nuevo orden, es porque vas a empezar un nuevo ciclo en tu vida, vas a empezar a co-crear una nueva realidad. En ese camino de retorno, así como les digo, entonces se empiezan a disolver muchas cosas en tu vida, empiezan a salir muchas personas, situaciones en tu vida. Y no pasa nada, eso es algo transitorio, eso es algo temporal, mientras todo se vuelve a encajar con tu nueva vibración, con tu nuevo yo, o sea, con tu nuevo ser, con ese ser que estás creando o que estás reconociendo a medida que estás haciendo tu trabajo interno. Pero hay que tener algo muy en cuenta. En ese camino de retorno estamos recibiendo mucha información y empezamos a tener ese interés por la parte espiritual. Y a todos nos pasa de manera diferente, recibimos esa información a través de libros, de personas, de mensajes, de un audio que escuchaste, de un lugar. Hay personas que incluso hasta en la religión van a una iglesia o van a un grupo espiritual y empiezan a llegar como toda esta información a nuestra vida. Bueno, en ese camino de retorno es muy importante el discernimiento, el compromiso y la coherencia. ¿Por qué? Porque a veces en ese camino nos empieza a llegar toda esta información, ¿cierto? Y muchas personas se quedan en el camino de retorno porque empiezan a crear, ya es un nuevo ego, un ego espiritual, un ego que está decorado con la espiritualidad. Y recuerden que el ego le da miedo soltarse, y el ego le da miedo el cambio, no quiere salirse de lo conocido, de lo que ya, donde se siente seguro. Entonces empieza a crear un ego espiritual donde dice, no, yo ya me lo sé todo, ya todo está bien en mí, ya no tengo nada que hacer. Y nos quedamos en ese camino de retorno simplemente con la información, con toda esa información que recibimos, o personas se vuelven dependientes a lo espiritual, dependientes a esta que me quita, me sana, o este me sanó, me quitó, me va a ir voy a ir para que me quite, para que me sane, y todo lo de afuera, como es espiritual, los cristales, las cartas, las canalizaciones, la iglesia, o sea, todo eso me va a quitar esto que yo llevo dentro. Pero hay que tener algo muy en cuenta, que somos nosotros mismos. Todo lo de afuera llega como una herramienta, una guía para mostrarte cómo lo debes hacer o por dónde empezar o si te resuena en ti. Pero si yo no hago nada, estoy permitiendo que sea mi mente y mi ego que me lleve a esa ilusión, que me lleve a evadir mi parte, el compromiso que tengo que tener conmigo, y empezar a hacer esos cambios en mí, porque tengo que dejar de hacer y tengo que dejar de ser la persona que era y que hacía en mi vida cuando transitaba el camino de inconsciencia, el camino de sombra. Bueno, ojalá me esté haciendo entender. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese camino de retorno, no dejarnos engañar de nuestro propio ego y no crear un nuevo yo desde el ego espiritual, y no engañarnos a nosotros mismos, no crear ese engaño de decir, ya como tengo la información espiritual, ya estoy elevada y evado mi parte y no hago nada y me quedo ahí.
Si nos quedamos en ese camino de retorno y no avanzamos, no transformamos en nosotros, no nos hacemos cargo de nuestra parte mental, de nuestra parte psicológica, de ir a la psique y de ir a ver qué pasó en esa infancia, qué pasó, qué llevamos de nuestra familia, de nuestros padres, qué son esas emociones que tengo ahí retenidas, trabajar en mi cuerpo físico, en cómo cambio mis hábitos, cómo elevo la frecuencia de mi cuerpo y todas esas cosas que debemos de hacer. Al quedarnos ahí, simplemente estamos viviendo de nuevo desde el ego, pero ya desde un ego espiritual, donde creo que ya todo me lo sé, que ya no tengo que hacer nada en mí, y se empieza a crear un falso yo, un yo ilusorio, donde dice todo está bien, pero siguen mal las relaciones, siguen mal el tema del dinero, siguen mal el tema de salud, siguen mal cómo me siento conmigo, no siento esa plenitud, no me siento bien, simplemente estoy como poniendo pañitos en las heridas y las estoy ocultando. Entonces, tener muy en cuenta eso. En el camino de retorno no hay un tiempo, cada persona se toma su tiempo, para unos dura mucho tiempo, para otros menos, y no pasa nada, no importa. Lo importante es que haya ese compromiso, ese discernimiento y esa coherencia en lo que tú quieres ser. Ahora, cuando ya transitamos el camino de retorno, llegamos al camino de la luz, el camino de las virtudes. Cuando ya hicimos ese trabajo interior. Bueno, otra de las cosas, regresando al camino de retorno, una de las cosas que más nos cuesta es esa identificación con lo que era yo. Entonces, los hábitos, las cosas que me gustaban antes, de pronto me gustaba tomar, me gustaba la noche o fumar o tomar alcohol o estar con personas de pronto que no tienen una vibra muy positiva. Vamos a tener pruebas en ese camino de retorno y van a aparecer eso de afuera, esas personas a decir, ven, vamos a tomar o vamos a tal lugar o fúmate esto o tómate esto o a comer mal. Todo ese tipo de cosas no quiere decir de que ya me volví una santa y no voy a volver a hacer nada de eso, pero es darme cuenta que realmente lo hago por encajar, por miedo a perder esa amistad, por miedo a perder ese grupo social, por miedo a que mi familia no se burle de mí o no me rechace, por miedo a que empiecen a decir que tan rara, tan raro, ya es muy diferente, o realmente estoy siendo leal conmigo y decir, esto ya no está bien para mí, esto ya no lo permito, yo ya no resueno con esto, ya no me identifica, ni tengo esos mismos gustos, ya mis intereses son otros. Entonces, recuerden siempre ser muy atentos en ese camino de retorno, la coherencia, el compromiso y el discernimiento. Ahora sí, llegamos al camino de la luz y ahí, como ya has hecho todo ese trabajo interior, ahí empiezan a florecer tus virtudes, las virtudes del alma. Acuérdate que en el camino del ego vivimos desde las desvirtudes porque le servimos al yo. A todo para mí, lo que yo creo que a mí me va a hacer feliz y lo que yo necesite y siempre persiguiendo cómo satisfacer mis deseos. Ahora, en el camino de la luz, como florecen mis virtudes, sale lo más lindo de ti, hasta cosas que no conocías, porque ya te has encontrado con tu espíritu luz, con tu alma suprema, yo superior, como lo escuchamos de muchas formas, Espíritu Santo, tu alma suprema. Bueno, eso sagrado, eso divino en ti, para mí es el espíritu luz. Entonces te conectas, regresas a tu esencia, a tu espíritu luz, ahí florecen tus virtudes, lo más lindo de ti. Y eso lindo ya no vives para servirle al yo, sino vives para servir, para compartir lo lindo de ti a otros. Así que eso lindo de ti empieza a emanar de ti y lo compartes con tu entorno, primero con las personas más cercanas, con tu familia, con tu pareja, con las personas que te rodean, en el lugar donde tú estás. Y eso lindo de ti lo compartes en la vida. Por eso es el camino de la luz, porque donde tú vas, eres como un faro de luz para otras personas que se vean en la luz, vean su propia luz en ti.
y empiezo a servirle al mundo. Ya no es qué obtengo del mundo, sino qué doy de mí al mundo. Y das lo más bonito de ti. Te vuelves una persona más compasiva, más amorosa, más comprensiva, más empática, más honesta. Y todo eso lo estás haciendo porque ya lo estás viviendo dentro de ti. Si está pasando dentro de ti, ahora lo compartes fuera de ti. Y en el camino de la luz vas transitando en tu luz, compartiéndolo a otros. Y no necesariamente haciendo eso, no necesariamente siendo una terapeuta holística o hablando de espiritualidad, siendo tú un ser humano consciente, viviendo desde su espíritu luz, que eso realmente es ser espiritual. Cuando ya has iluminado todos esos aspectos tuyos que estaban ahí reteniditos, que estaban en la sombra, ha florecido las virtudes de tu alma y empiezas a transitar el camino de la luz. En ese transitar vas a seguir compartiendo lo lindo de ti y la vida cambia completamente porque ya no le sirves al yo, ya le sirves. Eres un servidor de la luz para otros, así que ya no luchas tanto, no persigues tanto, porque tu energía está en una frecuencia de amor y las cosas bonitas llegan a tu vida, porque lo bonito eres tú. Así que esos son los tres caminos. Observa y reconoce en qué camino estás, pero no desde el juicio y tampoco no desde el autoengaño, y no pasa nada en cualquiera de esos caminos. Lo importante es que lo reconozcas y empieces a observar cómo puedo avanzar yo en este camino, cómo realmente puedo yo avanzar, porque el crecimiento espiritual es eterno, es en esta vida y después cuando nos vayamos de acá. No quiere decir porque llegué al camino de la luz ya me iluminé, ya soy un ser iluminado, no. Antes cada vez aprendo más y cuanto más aprendo, más puedo dar. Cuanto más me lleno, más tengo para compartir. Cuando más me reconozco, más puedo darle a otros. Cuanto más reconozco mi luz, más la luz la veo afuera. Así que reconoce en qué camino estás de tu vida. Obsérvalo, reconócelo tú, sé honesta o honesto contigo y empieza a observar cómo puedo yo avanzar, cómo puedo yo co-crear esa vida de amor, primero para mi mayor bien y luego para el bien de otros. Así que nada, seguro que si ustedes están viendo este video es porque están listos para reconocer el camino en el que van y seguramente esto les va a hacer como mirarse un poco más, observar y decir quiero avanzar más, porque seguro que puedes avanzar más. Así que les mando un fuerte abrazo y que en el camino donde estés estés creciendo de verdad, estés creciendo desde tu alma y que eso te lleve cada vez más al ser de luz que en esencia realmente eres. No pasa nada por lo que estés pasando, eso se transforma, eso es pasajero y vas a estar muy muy bien. Así que les mando un fuerte abrazo, un abrazo de luz y de amor. Gracias, chao.